Hola, buenos días a todos, a todas las personas que están en este momento acompañándonos. Les saludo desde San Fernando, sexta región, país Chile, y agradezco infinitamente la invitación al maestro Francisco Isla y a Mary por, eh, por permitirme estar en este evento tan importante. Saludo que le hago con mucho cariño porque nunca he olvidado las primeras invitaciones que ustedes me hicieron en donde me abrieron las puertas y allí estuve en el año 2020 en una noche de tertulia que fue al principio se me hacía un poco interminable porque tenía mucho temor, era mi primera entrevista, pero luego ya me fueron dando la confianza y me abrí un poco y fui contando mi historia. Y eso me ayudó mucho para yo poder seguir participando en ferias internacionales y todo lo que he hecho hasta el momento. Entonces soy una eterna agradecida de todo lo que ustedes me han entregado. Hoy vengo a presentar mi libro Ecos de la Vida, Reflexiones y Versos. Al decir ecos de la vida, quizás pensemos en nuestras acciones, palabras y decisiones pasadas que regresan como resultado en el presente. Se puede ver como el reflejo de la existencia donde lo que sembramos, ya sea bondad, amor o acciones, es lo que finalmente cosechamos. Cuando decidí este título de mi libro, no discriminé entre el bien y el mal. Lo escribí sin juzgar el comportamiento de las personas, sino más bien desde un sentimiento de empatía, de acuerdo a situaciones conocidas y también experiencias personales. Conozco gente que ha dado todo por sus familias, sin embargo viven una vejez en soledad, incomprendidas y abandonadas. Entonces, no podemos decir que todas las personas que sufren, que son ancianas de avanzada edad o que están solas, es porque tuvieron una mala vida o porque ellos fueron malas personas. Es solamente porque a veces toca eso, que teniendo una familia y teniendo todo, ¿cierto? Se siente el abandono porque la soledad apremia y ahí están las personas sentadas en una silla o en las noches viviendo o durmiendo sueños eternos, no quieren levantarse y eso. No solamente, ¿cierto? Las personas de avanzada edad, sino que también hay niños, jóvenes y de todo tipo de personas que están pasando algún sufrimiento, algún dolor. Entonces, mi libro Ecos de la Vida se divide en tres partes. En la primera parte tengo temas inquietantes, encontramos el desahogo de las desdichas, donde hay muchas cosas que nosotros no compartimos con las personas, generalmente raras veces lo hacemos con las que nos dan más confianza. Y aquí encontramos historias para reflexionar, para conocer un poco más a las personas que están a nuestro alrededor o con las que compartimos en ocasiones. En la segunda parte encontramos temas inquietantes como lo son las guerras y los anhelos de paz, expresados también a través de la poesía, porque la primera parte son reflexiones y en la segunda parte son poesías. Y en la tercera parte ya expreso algunas situaciones, diversos temas relacionados con la vida cotidiana. Entonces, eh, puedo ver, ¿cierto?, como el reflejo de la existencia, donde lo que sembramos, ya sea bondad, amor, acciones, o es lo que finaliza, finalmente cosechamos. A veces cosechamos, como decía, no lo que sembramos, sino que cosechamos algo que no nos merecemos. Entonces, cuando decidí escribir este título de mi libro, pensé en eso, o sea, ecos de la vida. Ecos me está hablando, ¿cierto?, del pasado, lo que viene, lo que yo voy a reforzar, lo que yo voy a vivir. Y no tengo mucho porque mi libro, cierto, son más reflexiones, entonces por eso yo quiero hablar un poco también cómo se inició mi gana de escribir, de hacer libros y compartirlos con el público, ¿ya? Yo cuando fui niña, tengo acá un libro que se llama, eh, ella no se llamaba Ruco, su nombre era Elisa, que es la historia que cuenta, bueno, es una historia que parte de una niña de 5 años que tuvo mucha vivencia, mucho sufrimiento, y a partir de eso fue naciendo en ella la empatía y
de ir conociendo más gente y como adentrarse en su interior y saber más o menos lo que estaba pasando, porque ella también lo vivió. Y de acuerdo a eso, me acerqué yo a una entidad religiosa y fui a pedir ayuda y allí me dieron la ayuda. Entonces, ¿qué me dijeron en esa entidad religiosa? La persona que me atendió me dijo, como que estaba viendo frente a él a una persona que yo no era. Yo sentía eso. O sea, la persona que me describe yo no soy. Incluso me burlé un poco, me reí un poco de lo que me estaba diciendo, pero después ya a solas en mi casa, porque esa persona me dijo, yo en usted veo una escritora, yo en usted veo una persona destacada en la literatura. Y posteriormente a eso me dijo, y también veo una maestra de naciones, una madre de naciones. Y yo dije, de la literatura, ¿cuándo? Y yo empecé a escribir desde niña y creo que eso me impulsó a empezar a escribir tanto mis vivencias que expreso aquí, porque mis libros son una secuencia. Aquí cuento una historia desde los 5 años, todo lo que padecí, todo lo que sufrí, con todas las personas que yo compartí para llegar a la hora que me siento satisfecha con mi vida, a la hora que me siento realizada. Después, cuando veo todo esto y sufro todo esto, todo lo que tengo es mencionado en este libro, ¿cierto? Empiezo a pensar y es allí donde empiezo a estudiar. Allí se me va dando la segunda parte, la segunda, la segunda opinión de la persona que me estaba hablando y me dijo, usted, yo la veo como madre de naciones. Y yo me reí porque Madre de Naciones aparece en la Biblia, yo la había leído y decía Madre de Naciones. ¿Cómo yo voy a ser Madre de Naciones? Ya estoy casada, tengo hijos, yo lo veía por ese lado, o sea, yo decía, voy a tener más hijos, yo no voy a tener más hijos porque ya soy mayor. Entonces, esa Madre de Naciones me vi reflejada cuando ya conseguí, después de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, un caminar largo y estudiando de noche y haciendo muchos sacrificios, encontré cierto la respuesta, porque me fui a trabajar a un colegio en donde yo les enseñaba a los niños a escribir, hacíamos libros así escritos como folletos y los poníamos en la puerta de la escuela para que los apoderados fueran a leerlo y ellos también como terapia escribieran sus vivencias porque eran niños muy parecidos a mí. Entonces allí nacía la empatía y habían tantos niños con tantas necesidades especiales que yo me sentía allí madre de naciones. Y yo dije, en cada uno de mis niños tengo una nación. Él se va a multiplicar, él va a tener más, se va a casar, va a tener una familia, va a tener hijos. Y estas enseñanzas que yo le estoy entregando en este momento las van a multiplicar. Y así va a ser. Y eso lo fui dando al pasar del tiempo, que bueno, la literatura me siento feliz, me siento orgullosa, muy contenta por todos los logros, y lo digo humildemente porque cuando niña jamás pensé en todo esto, nunca lo pensé, ni siquiera lo imaginé, porque vivía en una burbuja, vivía con mucha tristeza, no tenía personas que me apoyaran, que me acompañaran, que me dijeran, mire, haga esto o esto otro, hasta que ya fui bastante mayor. Pero antes de eso pasé muchas peripecias, por eso que yo eh, soy muy empática con los niños, con la juventud y con los adultos, porque las distintas etapas conocí yo personalmente el sufrimiento. Y ese sufrimiento me sirvió para después asesorar a las personas que estaban pasando las mismas cosas que yo. Entonces, por eso escribo finalmente, después de que logro todo esto y consigo mis títulos universitarios que mencionó el maestro Francisco, escribo La historia viva de Jesús, que también es un bestseller. Este libro estuvo como 5 semanas en el primer lugar en Amazon, porque allí relato todos los viajes que hice. Esos viajes jamás los imaginé. Entonces, cuando yo veo que voy progresando de esa forma, me siento tan orgullosa y tan satisfecha que quiero escribir el libro y decirle a la gente, bien, ustedes pueden, no se queden ahí, piénsenlo, no se queden enfrascados en el sufrimiento de ahora, porque hay un después, hay un mañana, hay un presente. Y así fue como empezó, ¿cierto? Después de ese libro escribí Filtraciones del alma, que no lo tengo aquí en este momento, pero empieza ya a hablar de lo que era mi adolescencia, mis sentimientos, cuando ya empecé a alternar con jóvenes, a conocer jóvenes, cómo pensaban, y eso. Y posteriormente a eso, este es un cuarto libro que se llama, ¿cierto? Ecos de la vida.
porque ahora estoy en otra etapa, estoy en la etapa de mi vida ya de la adultez y ya estoy pasando, ¿cierto?, a ser igual como las personas que describo en mi libro, personas que sufren, aunque yo no lo soy, pero veo muchas personas a mi alrededor que están sufriendo. Entonces escribo esto y en la primera parte le dedico como 85 páginas a todo lo que es reflexiones para que la gente al leerla se sienta tal vez identificada y vea en mí un espejo y diga, sí, yo soy esa persona y puedo salir de esto. Y es así como nace entonces Ecos de la Vida. Voy a compartir dos títulos de dos reflexiones. Una se llama desesperanza, porque es lo que uno no ve, ¿cierto? Lo que uno vive y piensa cuando ya está en la edad de adulto mayor. Y luego voy a leer ya no, nunca más, porque hay una promesa atrás que dice, no, nunca más, hasta aquí llegué con esto y no, yo tengo que vivir de otra manera. Y dice así, se encuentra en la página 20 de mi libro Ecos de la Vida, se titula Desesperanza. Ya pasó el tiempo, ya pasó. No soy digna de ser feliz. Mi lenguaje corporal llora. Aunque mis ojos tratan de sonreír, nadie lo notó nunca. Ya no lo notarán. Es mi último tiempo, tiempo perdido en que las líneas de mi rostro esconden entre trazos oscuros la historia emborronada entre líneas imprecisas y que se han ido dibujando en el blog de mi piel, las huellas de mi lucha por ganar el amor y la existente. Quisiera olvidarme de todo, olvidar los ruegos. Me refugio en mi alma con el deseo de desencadenar la esperanza, soltarla por fin al viento para que la lleve lejos de mí. Quisiera alinearme con el olvido de mis etapas vividas y dejarlas atrás. Es un fragmento solamente de una reflexión que tengo escrita en ese libro y luego hago una promesa, ya finalizando las reflexiones y digo, ya no más, nunca más. Mi voz se esconde en el silencio, muda, estática. Recorre mi alma los senderos prohibidos. Los cactus no son bellos, tienen espinas. Beben las gotas del rocío como sus propias lágrimas, esas que beben a sorbos desesperados, como esperando el final de sus vidas. Yo parezco uno de ellos. Mirando las estrellas vivo mi dolor. Ellas me comprenden y me envían guiños, captando mi atención en mi noche solitaria. Ya no más, nunca más. Mejor acaricio los pétalos de las flores y siento sus susurros en mi alma. Respiro en la curvatura del universo. Ahí cuelgo mi historia inconclusa. Miro el vacío para encontrar la luz de mi tramo perdido. ¿Dónde desapareció? La alegría en el mar se sujetaba de las rocas para que yo la viera. Se arrastraba con la esperanza de volver a mí. Tal vez cada ser que encontré en mi andar por la vida se llevó una porción de mi risa y me dejó oculta en las sombras de la noche. Pero ya no más, nunca más. Eso yo lo quería compartir, ¿cierto? Como para dar a entender un poco lo que es mi libro Ecos de la Vida, en donde tengo esas reflexiones, que son muchas reflexiones que yo creo que a cada una de las personas que escuchan en alguna parte les puede tocar, y quiero que vean en mí como un espejo en donde se miren y puedan sentir y tener esos sentimientos de no, ya no más, nunca más.